En este vídeo, si eres una empresa que factura más de 1 millón de euros al año, que cuenta con equipo comercial, invierte en publicidad y puede que tenga más de una sede, atento a lo siguiente. Porque te quiero explicar la diferencia del autoempleado que es esclavo de su propio negocio, comparándolo con quien dirige con criterio la empresa y es un buen CEO, analizando básicamente la diferencia que le permite pasar del autoempleado a ser un CEO. Y créeme que la solución no va a estar en echar más horas, sino lo que te quiero explicar en este vídeo. Que le permite al primero pasar de un lunes que no sabe ni por dónde empezar y acaba de lunes a viernes tapando fuegos constantemente con la sensación de que no ha avanzado nada, a poder salirse de esa operativa, invertir menos horas en el negocio, pero que sean horas de calidad porque está tomando decisiones de verdad en el negocio. Mi nombre es Iván y trabajo con empresas para centralizar las decisiones más importantes de un negocio en un solo lugar. De forma que dejes de perder el foco entre 1000 pantallas diferentes y poder detectar las fugas de dinero invisibles que están habiendo en tu negocio entre los diferentes departamentos. Y uno de los mayores patrones en común que me he encontrado reuniéndome con diferentes founders es en que la mayoría invierten entre 60 y 70 horas a la semana en el negocio, como digo, pendientes de la operativa constantemente, viendo cuál es el fuego más grande que tienen que apagar. Y cuando llega el lunes, ese autoempleado lo único que hace es organizar todo lo que se hizo la semana pasada para continuar el lastre que han ido arrastrando durante todas estas semanas. Pero antes de seguir, recuerda que te dejo justo debajo de este vídeo una carpeta con los recursos que he sacado yo mediante esos patrones en común de reunirme con diferentes dueños de negocio, en el que cuentas tanto con informes en documentos con esos patrones en común que seguro que te va a servir de alguno de muchísima ayuda, pasando también por simuladores, calculadoras y Excel que te permiten detectar posibles fugas de dinero que pueden estar habiendo en tu negocio. Así que échale un vistazo porque seguro que algo vas a sacar que te va a servir de muchísima ayuda. Así que dicho esto, empezamos con el vídeo. Pues bien, para empezar este vídeo vamos a empezar hablando del patrón en común que hemos comentado de los autoempleados de hoy en día, que son gente que tiene un negocio pero da la sensación de que depende completamente de él. Y tienen lunes que se repiten durante cada mes, los cuales son seguir con los fuegos que se han intentado apagar la semana anterior y que no le están permitiendo avanzar con el crecimiento del propio negocio, porque están centrándose únicamente en apagar el fuego que más quema y no el que más cuesta dinero cada día en tu negocio. Pero no es porque no quieras, es porque realmente no estás siendo consciente, gracias a no tener esos sistemas por detrás que te traigan esos datos que he comentado que sí te interesa ver para tomar esas decisiones y que no te hacen ser consciente del peligro que puede estar teniendo prolongar esa fuga de dinero que tú no estás siendo consciente cada día, que pueden provocar situaciones en las que no sabes cómo reaccionar porque vienen de imprevisto. Y es que es lo más normal que te pueda pasar cuando tu forma de trabajar puede ser que sea tener el CRM de las ventas por un lado, los datos de los bancos con los cobros por otro lado y los informes y reportes de marketing por otro lado. Cada dato que tienes en cada punto del negocio está hablando de manera independiente y no se cruza entre sí con el otro. Y eso es algo que no te puede seguir pasando ya que te va a lastrar semana a semana, te va a hacer más lento y cuando tengas fuegos que apagar, que es lo más normal del mundo, el tener que lastrar de manera vertical, el tener los datos, como digo, actualizados y cruzados, no te permite seguir avanzando y te mantienes siempre en la operativa y en una rueda constante. Y hay semanas en las que no llegas a ver la foto final de cómo ha quedado esta semana el negocio e incluso te has dado cuenta que has apagado un fuego que realmente no era tan relevante y te tendrías que haber centrado en otras cosas del negocio. Y te repito, no es que tu forma de trabajar sea mala, sino que estás intentando mirar tu negocio desde el retrovisor. Vives literalmente el día a día y cuando surgen problemas de esos tienes que anticiparte y saber cómo reaccionar y luchas por únicamente tener los datos actualizados hasta hoy, que es algo, como digo, que a veces no se llega a cumplir todas las semanas. Y posiblemente hayas caído en la sensación de que estar siempre ocupado haciendo cosas en el negocio es lo que te tiene realmente activo y que te permite mantener el control total del negocio, pero nada más lejos de la realidad, porque posiblemente acabes llegando al viernes reventado con 300 mensajes y tareas que todavía tienes que terminar, que te ha dejado el equipo, y lo más importante, no has podido tomar ninguna decisión de relevancia en la empresa durante la semana por estar continuamente con esa operativa. Decisiones que de verdad mueven la facturación y no te mantienen estático, como he dicho, viviendo en el día a día. Y finalmente acabas con esa sensación a final de semana de que no has avanzado prácticamente nada. Y esa es una de las diferencias más grandes que hemos visto en el pasar de un autoempleado a un CEO, que el autoempleado, como digo, siempre tiene esa operativa diaria y tareas interminables, a cuando pasa a ser un buen CEO de verdad, tiene claras las 3 decisiones más importantes que tiene que tomar acción en el día, que normalmente son a primera hora, pero ya le permite tener hecho para el día lo más importante que tiene que hacer un CEO, que no es estar metido en la operativa. Pero esto no quiere decir que en muchos casos sea lo necesario, que también puede ser, sino que realmente el tener acostumbrado al CEO a tener que estar en esa operativa y dejar de lado esas decisiones que tiene que tomar porque es para lo que está el CEO, es lo que nos está cumpliendo. Entonces ahí entramos en un problema y una rueda de acostumbrarnos a tener que tener al CEO en la operativa por culpa, como digo, de no tener los sistemas bien trabajados y documentados. Y eso es lo que digo, porque la solución no te creas que es mirar más pantallas, tener que tener más informes, es justo de hecho lo contrario. Es montar esos sistemas que precisamente te liberan de horas tanto a ti como a tu equipo y te permiten, como he dicho al inicio del vídeo, tener datos más fiables gracias a cruzar los datos
porque la solución que se le da al tener datos cruzados y trazados entre sí es que básicamente tienes los datos que a ti te interesa, esos 4 o 5 datos que además se ponen en color rojo o en color verde, en según de cómo estén, que en base a ellos ya sabes las decisiones que tienes que tomar en el negocio. Muchas veces el error humano te va a provocar el traer datos que no eran fiables, porque se te ha escapado alguna cosa. Y como digo, no es culpa tuya, es que ir tan avanzado y tan rápido en el día a día provoca esos fallos, y esos fallos cuando hay que tomar decisiones son cosas que no podemos tolerar. Y cuando pasas a trabajar bien ese sistema, que lo tienes completamente trazado, como he dicho, te avisa ya directamente para que no tengas ni que estar pensando continuamente en que si puede estar yendo algo bien o algo mal, te quitas ese dolor de cabeza completamente, ya que es literalmente tener a otro trabajador sin tener que contratar a nadie, y como he mencionado, que te avisa únicamente cuando están yendo las cosas bien o están yendo las cosas mal. Pero para ese punto en el que de hecho es cuando se aplica la inteligencia artificial, previamente tiene que haber un trabajo en el cual se haya montado todo ese sistema, que lo que te aporta realmente es esa tranquilidad de no estar pensando que algo puede ir mal y se te escapa, y que te permite tomar decisiones al instante con datos siempre actualizados del negocio, con informes siempre semanales de cómo ha ido la semana y por supuesto del mes y del trimestre. Y es una carga de trabajo enorme que le puedes liberar a tu director financiero, o si eres tú mismo quien lo hace también, pero es ser eficientes de, si tenemos claro cuáles son los procesos repetitivos que tenemos en el negocio cada día, el poder montar sistemas con ellos en los que entrenamos a la inteligencia artificial para únicamente repita ese trabajo monótono y repetitivo que teníamos cada día. Con esos sistemas predecibles podemos liberar de una carga de trabajo que nos traen únicamente los datos que a nosotros nos importa para tomar esas verdaderas decisiones en el negocio. Y como te he mencionado durante el vídeo, que si tienes marketing por un lado, ventas, cobros y la caja, el juntarlos todos para que crucen entre sí y tengan relación, por ejemplo, desde que un lead entra de una campaña de marketing hasta que te ha pagado el último euro, en caso de que haya pagado a plazos, es lo que te he mencionado también durante el vídeo, que te mantiene libre la cabeza de pensar que algo puede estar yendo mal y te hace evitar posibles situaciones inesperadas que ni tú ni yo queremos que pasen. Y ahí es cuando pasas, por ejemplo, a tener esas métricas que únicamente, como he repetido, a ti te interesan, con luces verdes y rojas de si están yendo bien o si están yendo mal, tener claras las 3 prioridades de la semana, como he comentado, como si fuera la matriz de Eisenhower, donde literalmente te pones arriba a la izquierda qué es lo importante y urgente del día, y con eso activas literalmente tu plan de la semana para tú mismo saber lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que delegar en el equipo. Y que luego provoca a fin de semana, pues obviamente tener ese resumen de la semana con los wins de la semana. Juntado obviamente con algo que quiero especificar mucho más a fondo en otro vídeo, que es acerca de documentar los procesos para cuando entre gente o haya cualquier incidencia que deba de resolverse y no dependa nada de ti, el tener todo ese trabajo también hecho te va a liberar de una carga ya de trabajo enorme. Pasar del punto A en el que te encuentras actualmente a ese punto B deseado es totalmente posible implementando soluciones realistas, sin volvernos locos de la cabeza, y realmente con sistemas que ya muchas empresas trabajan y saben cómo se hace, con sistemas bien trabajados de manera inteligente para llegar a ese punto B deseado, es lo que te va a permitir liberarte de toda esa carga de trabajo, pero lo más importante, poder hacer crecer el negocio. Y llegarás a ese punto, como digo, en el que pasas de ser ese autoempleado, teniendo documentado absolutamente todo, que como digo te lo quiero explicar mejor en un vídeo, y con sistemas autónomos para esos procesos que son repetitivos. Son las dos lanzas más importantes para pivotar del autoempleado al verdadero CEO. El CEO que aprovecha su foco a primera hora de la mañana y sabe las 3 prioridades que tiene que tomar y se olvida completamente del autoempleado anterior, que era en el que he comentado que estabas literalmente todo el día metido en la operativa y las decisiones del lunes eran arrastradas por lo que quedaba pendiente de la semana anterior. Tener la tranquilidad de que ya el lunes a primera hora has podido saber qué 3 decisiones tienes que tomar importantes en la semana, saber a quién delegar cada cosa y tener los datos actuales del negocio sin tener que estar pidiendo informes por cualquier lado, es realmente, como he dicho, lo diferencial. Y que te anticipa, como digo, a esas situaciones en las que se te pone el nudo de la garganta y tienes que apretar, por ejemplo, con el ritmo actual que llevas. Por ejemplo, la caja te va a durar menos de 3 meses, el periodo de pago medio de los clientes está superando los 45 días y hay que tenerlo en cuenta, y acciones que se han ido, por ejemplo, prolongando durante las semanas y que hay que tener cuidado porque a largo plazo pueden provocar algo no deseado. Y como digo, esto no digo que sean cosas que ahora vas a darte cuenta, porque son cosas que a lo mejor te habrás dado cuenta tú también, pero el prever esas situaciones y liberar de la carga de masa a tu propio equipo para que tengan que estar viendo con detalle qué puede estar sucediendo, es realmente lo diferenciador. Prever y anticiparte a esas posibles situaciones, unido a saber en cómo está yendo el negocio en tiempo real en cuanto a números, es lo que te permite tener la tranquilidad de que aunque pasen esas cosas, tú ya te has sabido anticipar de manera perfecta. Y tú mismo te darás cuenta, si sigues este patrón en común durante varias semanas, el cómo te cambia la cabeza a nivel de tener ideas mucho más frescas e innovadoras, que va a agradecer muchísimo tu equipo, porque es, como te he repetido siempre, para lo que estás tú como CEO de empresa que eres, que es tomar las decisiones convenientes en función a cada situación del negocio, sabiendo adaptarte perfectamente a cualquier acontecimiento que pueda haber,
para tomar esas decisiones determinadas y correctas en tiempo real. Y esa es la conclusión que te quiero dejar del vídeo, que dirigir no es echar más horas, realmente es tener el sistema ya montado para que trabaje por ti y apalancarte de la inteligencia artificial, que como digo es una herramienta que nos ha venido a aportar muchísimo valor, pero hay que tener cuidado de la gente que nos pueda vender, que nos va a salvar el negocio porque nada más lejos de la realidad. Lo que va a salvar realmente tu negocio es tener este trabajo duro y previo por detrás hecho, que una vez ya trabajado no lo vas a tener que volver a hacer nunca más, porque son sistemas que trabajan para ti y no tú para ellos. Y antes de terminar te quiero enseñar cómo sería esto aplicado a la realidad. Y esto, por ejemplo, es una simulación realista de cómo sería todo lo que he explicado en este vídeo. Tener en un dashboard central los datos que literalmente a ti únicamente te interesan, con alertas tanto positivas como negativas de esos datos más importantes y tener los diferentes puntos de tu negocio aquí centralizados. Incluso si tienes varias sedes, como he comentado, tener todo ya literalmente aquí, que tu negocio viva con los datos cruzados y apalancarte de la inteligencia artificial para poder tomar decisiones en tiempo real. Porque si piensas que la inteligencia artificial va a inventarse datos o asumir cosas que tú no crees, eso es una creencia completamente errónea, ya que únicamente trabajas con los datos que ya tienes. Y trabaja con los procedimientos de trabajo que tendréis literalmente en tu empresa y sería como un trabajador más, pero sin tener que pagarle nóminas ni seguridad social. E incluso si quieres tomar diferentes decisiones, te las puede comparar en tiempo real. Así que básicamente con tener clara la operativa diaria en cuanto a sistemas que montar, documentar absolutamente todo y saber cómo aplicar la inteligencia artificial de manera correcta es únicamente lo que te va a permitir saber pasar de autoempleado a CEO. Y como digo, no es algo que nos hayamos inventado, ya que los hemos trabajado con diferentes empresas. Y si tú mismo investigas empresas que le está yendo realmente bien en tu sector, por ejemplo, verás cómo tienen todo bien trabajado, que es algo a lo que no hemos preocupado mucho porque además no dependes de integrar ninguna herramienta más, ya que todo se conecta con lo que tú ya utilizas dentro de esta herramienta. Es literalmente cruzar los diferentes departamentos y herramientas que usas en diferentes puntos aquí para que crucen esos datos y ese trabajo que te llevaba horas tanto a ti como a tu equipo se haga en instantes. Recuerda que justo debajo de este vídeo vas a tener la carpeta de recursos que te he comentado y si además ves que esto es algo que se puede aplicar perfectamente en tu empresa y quieres detectar cuáles son las fugas de dinero que puede estar habiendo actualmente en tu negocio y saber cómo poder llegar a este punto de tener todo bien organizado, puedes agendar aquí justo debajo o también en el vídeo te dejaré adjunto un enlace para una consultoría uno a uno conmigo donde te explicaremos y haremos un análisis de las fugas actuales de tu negocio, como he comentado, las oportunidades que puede haber gracias a cruzar esos datos, como he dicho, y tener los sistemas bien claros, y te explicaríamos cómo podemos trabajar contigo. Recuerda que esta consultoría es totalmente gratuita, así que si realmente, como he dicho, sientes que es algo que puedes ver para tu negocio, te espero aquí dentro. Un saludo.